Bandas de paz, seres mitológicos, reinas de belleza, cachiporristas y miles de espectadores, todos se fusionaron en un multitudinario desfile sobre la Alameda Roosevelt de San Salvador. Desde personajes de dibujos animados hasta los tradicionales talcigüines, todos convergieron al mismo tiempo. Y a decir de la población, esto es algo que ya extrañaban. Y la verdad estamos muy felices y contentos porque está llenísimo. Las personas ya les hacía falta este tipo de celebración, ¿verdad? Todo un espectáculo para San Salvador y todo el país, porque hay personas de diferentes localidades que se han venido a presenciar el show. ¿Ya había venido antes? Sí, la mayoría de veces, casi todos los años, pero como esta vez de la pandemia se paralizó todo eso, entonces aprovechamos ya ahora que ya abrieron nuevamente los desfiles. Qué bueno, ¿eh? Sí, bastante chivo. Ya tenía bastante que no lo estaban haciendo por lo mismo del COVID, sí. Hasta hoy otra vez. Pero qué importante retomar estas actividades que unen a la familia. Sí, más que todo para que ellas se diviertan. Mire, pues como ya teníamos ya 3 años de que no se bebiera esto, la gente se ha enumerado, pues. Sí, porque como es una tradición, va. Como manda la tradición, los que van en carroza, pues tiran dulces. Las reinas de todos los mercados lucieron sus mejores galas. El radiante sol permitió también que tuvieran un momento especial. La seguridad policial y el acompañamiento del ejército también permitieron que todo se desarrollara con normalidad. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Es la primera vez que Luis Duarte llevará a su hijo Sebastián de 15 meses a un lugar turístico. Se dirigen hacia el Parque Nacional Cerro Verde a bordo de uno de los buses alegres. En esta época de vacaciones, aprovechando, ¿verdad? Es una buena manera de disfrutar el tiempo con ellos. ¿Viaja seguro incluso con el bebé? Pues sí, la verdad que sí, hemos decidido salir. Es primera vez que salimos con él así. Y sí, todo va bien y esperamos que todo esté bien, ¿verdad? Para que las familias viajen de manera segura, se les practica la prueba de alcotest a cada conductor. Va más seguro uno. Aparte de lo que está ya de la seguridad del gobierno, esto es una seguridad más que le da el saber que ellos van sanos, pues, que van tranquilos en sus 5 sentidos manejando. Y se aplican los protocolos sanitarios al abordar cada unidad. Uno sale pues con la confianza, ¿verdad?, de que no se va a enfermar uno, ¿verdad? Y está bueno que estén haciendo eso porque la verdad es que uno se cuida un poco, ¿verdad? Para estas vacaciones, el ISTU tiene grandes proyecciones acerca de la cantidad de turistas que recibirán en sus parques. Nosotros proyectábamos tener más de 300,000 visitas en los parques recreativos, el Parque Nacional El Boquerón, sitios culturales, parques arqueológicos. Sin embargo, ya tenemos más de 115,000 visitas hasta este día. Esto quiere decir que estamos superando más del 40% de estas visitas. Los buses alegres brindarán el servicio en lo que resta de la semana y los fines de semana de agosto. Usted puede transportarse en ellos por precios que rondan entre los $4 y $7. Las unidades se estacionan frente a la Plaza Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador a partir de las 6:30 de la mañana. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. FENADESAL volvió a ser el epicentro del terror. Centenares de salvadoreños se dieron cita a la tercera edición de Terror Cifco. Tenía miedo de entrar, pero ya con toda la gente como que se le quita un poco el miedo a uno. ¿Qué le parece esta iniciativa? Me gusta mucho porque nos integra como familia, porque andamos como familia. Es bien interesante porque es una experiencia fuera de lo común. Entonces... Y es la primera vez que vengo, entonces está bien genial. ¿Qué más te ha gustado? La caracterización de los personajes está bien interesante. La afluencia de asistentes fue tan alta que superó las expectativas del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Tenemos un lleno total en nuestro primer día. Para nosotros es una gran alegría ver que todos los salvadoreños disfrutan de estas nuevas temáticas que estamos haciendo en Cifco y sobre todo que era una feria muy esperada. Este evento destaca con la recreación de personajes de los clásicos del terror, La Aldea, incluso
los más recientes. Nosotros ahora brindamos experiencias que a la gente le encanta, los jóvenes también se sienten muy identificados. Al fondo atrás tenemos a Vecna, un personaje muy icónico de la serie de Stranger Things que está tendencia ahorita en todo el mundo. El ingreso a Terror Cifco tiene un valor de $1.50 y los tiquetes se pueden adquirir en kioscos de Smart Ticket. Este evento estará abierto al público de 2 de la tarde a 10 de la noche hasta el domingo 7 de agosto. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.